Con los papás, los jefes, los profesores, siempre hay un consentido. Los papás aman a sus hijos por iguales, los jefes toman sus decisiones basadas en los méritos de sus empleados, los maestros asignan calificaciones basadas en las respuestas de sus alumnos. Pero por más cierto que sea esto, por más justo que sea la familia, la empresa, la escuela, hay consentidos, unos a quienes se les tiene un poquito más de cariño, aunque sea un pizquito. El apóstol Juan se le conocía como el discípulo amado de Jesús. Y nos podríamos preguntar, si Jesús nos ama a todos con un amor perfecto y vive en justicia perfecta, ¿por qué se le conocía a Juan como el discípulo amado? ¿No somos todos? ¿Significaba que Juan era simplemente el más buena onda de todos los 12? ¿O era porque fue él el más difícil de amar, así que requería de un poco más que los demás? ¿O fue uno de esos apodos autopuestos? Yo soy Juan, el discípulo amado. ¿Qué te digo? Casi me dicen, díganmelo. ¿O ni fue Juan? Lo que sabemos es que Juan tenía una revelación única de Jesús y una intimidad especial con él, lo cual todos podemos aspirar a tener, una relación íntima con el Señor, para que Él se revele más y más a nuestras vidas. Hoy vamos a conocer la vida de Juan desde la perspectiva de los 4 evangelios, como parte de nuestra serie Héroes de la Fe. Vamos a Juan 20 y vamos a leer de versículo 1 hasta el 8. Juan 20 del 1 al 8. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel que amaba a Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde la han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego Simón Pedro tras él. Llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Vamos a hacer una oración. Señor, queremos verte el día de hoy a través de la vida del apóstol Juan. Queremos ver lo que él vio, queremos experimentar lo que él experimentó. Queremos conocerte más y más íntimamente. Queremos que seas nuestro amigo y queremos que tú te reveles a nosotros, te manifiestes en nuestra vida. Enséñanos, háblanos el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Juan fue un hombre regular. Así comenzamos a conocer a Juan. Un hombre común, un pescador que echaba sus redes con su hermano en el mar de Galilea con su papá. ¿Cuándo entró Jesús a su vida? Mateo 4, del 21 al 22. Pasando de allí, vio a otros 2 hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó, Jesús. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Como dice aquí, Jesús ya llevaba 2 otros pescadores, 2 otros hermanos, Simón, que le llaman Pedro, y Andrés, cuando Juan y Jacobo se unieron al equipo, dejando su vida, incluso su propio papá,
para apuntarse a la aventura de la vida. Ahí andaban los 4 hombres con Jesús siguiéndolo a lo desconocido. Otros se suman al equipo y vemos en Mateo 10, 1 al 2, ¿por qué? Mateo 10, del 1 al 2. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano. Y vamos a pararle ahí porque ya vimos el protagonista para el día de hoy, Juan. Entre los 12 apóstoles, este equipo táctico de Jesús, andaban con él. Y yo me los imagino ahorita como los Avengers o los hombres en negro, porque Jesús les había armado con la tecnología de la vanguardia, sencillos al parecer, como una pluma que lanza dardos, pero ellos en túnicas nada más, pero con la espada de la palabra de Dios y la autoridad del rey del ejército espiritual, listos para predicar el mensaje: el reino de los cielos se ha acercado. Este equipo, escogido por mano de Jesús mismo, estuvo listo para su misión. Entre ellos, Juan. Ya se habían presenciado el Sermón del Monte, habían visto milagros de sanidad de lepras, paralíticos, ciegos, mudos, y ahora les tocaba lo mismo, hacer lo mismo a ellos. Dentro de este equipo de 12 hombres armados y capacitados y encomendados por Jesús, había aún un equipo estratégico mayor, con funciones y responsabilidades especiales desde antes de este momento. Porque lo narra en Marcos, capítulo 5, 21 al 24, y vamos a leer varias partes de este mismo pasaje. Dice Marcos 5, 21 al 24. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud. Y él estaba junto al mar, y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo. Y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud, y le apretaban. Una pausa aquí. Jesús fue interrumpido en ese momento por una mujer que toca el borde de su manto. Tenía flujo de sangre desde hace 12 años, y al tocar nada más el borde del manto, Jesús voltea y dice: ¿quién me tocó? Habiendo sentido poder fluir de él, y él la sana. En medio de esto, Jairo está ahí esperando. Y dice aquí en versículo 35, 11 versículos después: mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga, o sea, Jairo, diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que nadie le siguiese, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Desde entonces ya había designado Jesús a estos tres, Juan, Pedro y Jacobo, pero en particular a Juan y Pedro como equipo estratégico dentro de los apóstoles, para presenciar aún mayores cosas que los demás y para luego encomendar aún mayores responsabilidades. Continúa este pasaje en versículo 38. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él.
Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo: Talita Kumi, que traducida es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Pedro, Juan y Jacobo estaban y vieron, experimentaron este milagro de acerca. No sabemos si estaban dentro del cuarto, porque dice Jesús echó fuera a todos, pero estaban ahí. Vieron que esta niña se levantó de los muertos. Y vemos en otras ocasiones el mismo equipo y Jesús trayéndolos para ver cosas fantásticas, increíbles. Mateo 17, del 1 al 3, dice: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí, les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Jesús, poco a poco, les estaba revelando cosas aún más gloriosas y misteriosas, aún más inalcanzables a estos tres. Y en otra ocasión, vemos Lucas 22, del 7 al 8. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan, diciendo: id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Vemos que Jesús, después de permitir que presencien aún cosas mayores, les encargaban responsabilidades aún mayores. En este caso, preparar la última cena y luego a acompañarlo a Getsemaní, donde iba a orar con Dios. Dice en Marcos 14, 32 al 34. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse, y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. No solo Jesús les pedía que oraran por él, encargándoles una responsabilidad fuerte en un momento de angustia, sino le reveló su corazón. Se entristeció delante de ellos, angustió delante de ellos, porque Jesús les tenía a estos tres una confianza y una intimidad especial, los cuales nosotros debemos de aspirar a hacer con Él, mostrarle nuestro corazón, y así le podemos conocer a Él más, y Él nos muestra su corazón. Si has sido muy observante hasta el momento, te habrás dado cuenta que todo lo que hemos visto ha sido desde la perspectiva de los otros apóstoles, de Marcos, Lucas y Mateo, de los otros evangelios. Ellos notaban que había algo especial en este grupo de Pedro, Juan y Jacobo. Pero habían aún mayores cosas que Juan solito presenció y nos las cuenta en el Evangelio de Juan. Ellos quizás reconocieron también, los otros discípulos de Jesús, que quizá había algo diferente en Juan, que había algo diferente que Jesús veía en él, otro lado de él que se revelaba a él, una relación diferente que Juan tenía. Quizá estaban celosos,
Quizá preguntaron, ¿por qué a él y no nosotros? Porque él es normal, él es una persona regular. Vemos algunos ejemplos. Lucas 9, del 49 al 56. Entonces respondiendo Juan, dijo, Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. Jesús le dijo, no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Notaron los otros discípulos, en este caso Lucas, que en Juan quizá había un toque de egoísmo, de superioridad, de sentirse más por ser parte de los discípulos, de los 12 de Jesús, que a otros no les tocaba o no podían hacer lo mismo, no deberían de tener la misma autoridad. Continúa en este pasaje Lucas 9, del 51, y vamos a leer hasta el 56. Cuando se cumplió el tiempo en el que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? ¡Wow! Entonces, volviéndose él, los reprendió, diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Jesús les apodó a Juan y su hermano Jacobo los hijos del trueno. Y yo me imagino esta instancia, este evento, representa por qué tan listos estaban para mandar la ira de Dios sobre estos samaritanos. Juan todavía era joven. Muchos sostienen que era 6 años más joven que Jesús. Entonces, en este entonces, era un chavito en sus 20s. Y todavía se nota que tenía el carácter de alguien de esta edad, con la cual tenía que tratar, tenía que pulir. Todavía no era tan maduro. Sentía el poder del Señor y su autoridad actuando en su vida. Tenía el león, el rugir, pero aún tenía que desarrollar el cordero, la cordura, paciencia y misericordia de Jesús. Quizá nos indica de un sentido hasta religioso, es decir, una mentalidad de ellos y nosotros. Quizá cedía a la tentación de pensar que era mayor que los demás. Pues Juan era humano como nosotros, un pescador. Y probablemente los otros discípulos preguntaron, ¿por qué él y no yo? ¿Por qué Jesús lo llevó a ver a la niña resucitar, a la transfiguración? O quizá ni se dieron cuenta a qué los llevaba, sino ¿por qué siempre lleva a Juan a algunos lugares sospechosos? ¿Y por qué no nosotros? ¿Jesús tiene un consentido? Marcos 10, 35 al 41. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron a Jesús diciendo, Maestro, queríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo bebo? ¿O ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos dijeron, podemos. Jesús les dijo, a la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis. Y con el bautismo con que yo soy bautizado,
seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes están preparados. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Y aquí vamos a hacer una pausa. Solo nos da un vistazo las Escrituras, pero de lo que hemos visto pareciera que estas actitudes de sentirse especiales fueron presentes y los otros discípulos lo notaron en ellos, se daban cuenta. Y es más, piensa esto, los otros discípulos vieron a Jacobo y Juan, oyeron de esto, tuvieron la audacidad para hacerlo de tal manera que los otros se enteraron, de que los otros se enteraran. Y lo más sorprendente, aún más sorprendente de las acciones, que estos 2 discípulos, es la respuesta de Jesús. Ellos vienen diciendo: Jesús, danos más. Queremos estar a tu derecha y tu izquierda. Queremos ser los más íntimos contigo. Tú has hecho esa pregunta con Jesús. Tú debes de tener la audacidad de ser: Jesús, quiero tener una relación más íntima contigo. Quiero sentarme a tu lado. Quiero irme a la batalla espiritual, a la guerra espiritual, a tu lado. Y vemos de la respuesta de Jesús. Él les dice: podrás beber de esta copa, podrás ser bautizado con la misma que yo, el mismo bautismo que yo. Podrás con esta responsabilidad que están pidiendo. Y ellos responden: podemos. Y Jesús dice: bueno, no te puedo poner a mi derecha y mi izquierda, pero ustedes que están dispuestos a tomar esta responsabilidad, podrán. Y vemos de la parte que sigue que tendrán la porción mayor, esto es, servir. Versículo 42, y vamos a leer hasta el 45. Mas Jesús, llamándolos, ya después de que los otros 10 empezaron a enojarse contra Juan y Jacobo, les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorearán de ellas, y sus grandes ejerzan sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Las responsabilidades rara vez las pedimos, como lo hicieron estos 2, porque realmente yo creo que se dieron cuenta de lo que estaban pidiendo. Una vida de responsabilidad de parte de Jesús, de tareas imposibles, pero estaban pidiendo una mayor intimidad con Jesús. ¿Nosotros tenemos esa misma fe para pedirlo? La primera vez que a mí me dieron la oportunidad de llevar un proyecto solito en el trabajo donde estoy actualmente, pues me espanté. Yo no me atreví a pedirlo directamente. O cuando tuve que presentar los resultados finales de este mismo proyecto y me dice mi jefe: vas, Oscar, pues casi tengo un infarto. O cuando recibo la noticia que voy a ser papá, mi cuerpo se tardó 2 semanas en asimilar la noticia, a reaccionar. Porque suele ser que se nos ponen las responsabilidades, respondemos y llegamos, cumplimos, damos el ancho porque Dios está con nosotros. Pero rara vez porque los pedimos. Al menos yo, cuando yo lo pido, cuando lo acepto, yo quiero poner condiciones también. Sí, pero si me das el proyecto solito, pues me vas a dar reuniones cada 2 días y vamos a hablar y vas a hablar en estas ocasiones. Y ahora imagínate
Juan y Jacobo. Estos dos, aunque recibieron la consternación de sus amigos, los otros discípulos, hasta en la versión de Marcos narra que su mamá hizo este pedido a favor de ellos. Entonces, mamá probablemente estaba presente. Entonces, frente a los amigos, frente a mamá, frente a Jesús, aunque podían haber sido redarguidos como en otra ocasión en Lucas que vimos, ellos tenían la valentía, la fe y un coraje para pedir esto a Jesús, ya que sea por babas o por ignorantes o simplemente por amor. Y Jesús reconoció esta acción en la vida de Juan y la vida de Jacobo, dándoles revelaciones mayores e invitándoles a una intimidad única con Él. ¿Estamos dispuestos a hacer lo mismo? ¿Tenemos la audacidad para ir a pedir a Jesús? Dame más de ti. Quiero recibir más de ti. Quiero más responsabilidades. Quiero servir, aunque me cueste hasta la vida. Vamos a ver algunos ejemplos y algunas de las otras acciones en la vida de Juan que nos muestran los resultados de esta fe, de esta valentía y de este coraje que nosotros también debemos de tener. En Juan 1 podemos empezar desde ahí. Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ellos. Comenzando con el primer versículo de su evangelio, y también vemos las mismas temáticas en su primera epístola, primera de Juan, vemos que Jesús se reveló a la vida de Juan de una manera distinta. Se reveló que era el Verbo de Dios, revelación que no se halla en otros lugares. Hay referencias, pero Juan es el que dice ¡pum! Y te lo hace claro. Tenía esta revelación especial de parte de Dios. Y también nos ilustra luz, Dios como amor y Hijo de Dios, Jesús como Hijo de Dios, de una forma única. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan tenía una revelación única de parte de Dios. Por esta fe, valentía y coraje que él tenía, este amor por Jesús que él tenía. Y no para ahí. A lo largo del Evangelio hay muchos casos únicos donde en Mateo, Marcos, Lucas hay muchos que se empalman, hay muchos narran el mismo evento varias veces. Juan tiene muchas cosas únicas que él narra, que Jesús permitió que él presenciara. Juan describe lo que era el principio de señales de Jesús, la boda donde él convierte agua en vino. Luego narra un suceso curioso con un fariseo que se llama Nicodemo, donde le cuenta del renacimiento que ocurre al bautizarnos. Varios de los discursos de Jesús que Juan menciona, el pan de vida, el buen pastor, la llegada del consolador, el vid, etc., son únicos y nos llevan a ver, aunque no le puso a su derecha ni izquierda en los cielos, que así lo tuvo en la tierra, una relación íntima y una revelación especial, única.
Vemos en Juan 11:35, similar al jardín de Getsemaní, dice, Jesús lloró. Es el único que cuenta de este nivel de intimidad de Jesús, que Jesús permitió que Él estuviera dentro de otro milagro, la resurrección de Lázaro. Vemos en Juan 13 que este evento y cómo vemos a este evento y vemos cómo Jesús tenía a Juan durante este tiempo. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Jesús permitió que Juan presenciara la resurrección de Lázaro, así de frente. Y aquí vemos en la última cena otro evento curioso. Entonces vamos a continuar aquí en Juan 13. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este, pues, hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojado el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Uno puede detectar quién es el consentido cuando se elige a alguien para preguntarle a papá algo, o al Miss, o tener una conversación difícil con el jefe. Juan era ese para los discípulos. Cuando todos querían saber quién lo iba a entregar, todos voltean. Pedro, el otro, que posiblemente que formaba parte de este mismo equipo íntimo, dice, no, Juan, tú eres el indicado. Y ahí está Juan recostado sobre el pecho de Jesús y le hace la pregunta. Y Jesús le contesta. Jesús le permitía a Juan tener revelaciones únicas y se nota que tenía un efecto especial para él. Tenía un lugar especial en su corazón para él, aún entre los 12. Podemos verlo en lo que resta del libro, en Juan 17. Vemos la narración de la oración sacerdotal, como se le conoce. Es la oración de Jesús más larga que vemos registrada. Un momento de suma intimidad de Jesús con el Padre. Y de alguna manera Juan tiene la revelación de esta oración, de esta comunión de Jesús con Dios, que aún nos muestra más de la oración que el Padre Nuestro. Solo Juan tiene esta revelación. Y esta misma confianza se demuestra otra vez en Juan 19. Vamos a leer del 25 al 27. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. No a cualquiera se le encargas tu mamá, sino al que más confianza le tienes, al que mejor la va a cuidar. Se lo das a Juan, el discípulo amado, y el que tenía la fe, la valentía y el coraje para pedir ese lugar de Jesús. Aunque no lo pidiese directamente, él hasta le presentó a su mamá, lo trajo para hacer ese pedido frente a él. Y Jesús, mira, se la entrega para cuidarla.
Ahora hemos llegado a nuestra cita principal. Llegando a la tumba, María Magdalena se da cuenta que Jesús no está, pero no tiene idea de qué pasó. Juan junto con Pedro, el otro notorio dentro del grupo, los tres se lanzan. Ahí ven sus vendas, las vendas de Jesús, las lienzas, pero es Juan quien se da cuenta de lo que ha pasado. Vio y creyó, dice. Y nos da a entender que vio y creyó que Jesús se había levantado de los muertos. Juan 21, 4 al 7. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? O sea, está en la playa ellos en su barco. Y le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces le echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: ¡es el Señor! Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Juan quizá fue el que mejor conocía a Jesús, y vemos una y otra vez, él lo reconocía. Él conocía a Jesús en lo íntimo durante su tiempo aquí en la tierra. Tuvo una mayor revelación de él que a nosotros nos toca leer acerca de en el Evangelio de Juan. Y hoy ni nos tocó ver a todo, porque también se piensa que Juan escribió el libro de Apocalipsis y las 3 epístolas que se conocen como primera, segunda y tercera de Juan. Pero claro como el agua es que la intimidad que él tenía con Jesús es algo a la que todos podemos aspirar y hasta debemos demandar, debemos de tener esa misma fe, esa misma valentía y coraje que él tenía con su hermano para decir: Jesús, yo quiero más responsabilidad en tu reino, yo quiero servirte de todo corazón, yo quiero conocerte. No porque somos perfectos, él era un hombre como nosotros, regular, tenía sus fallas, pero estaba dispuesto a servir. Amaba a Jesús, amaba a su prójimo, y Jesús lo amaba también. De los últimos versículos del Evangelio de Juan, después de comer juntos en esta pesca milagrosa, Jesús le jala a Pedro a tener una conversación privada con él, a redimirlo de su falla de negarle a Jesús 3 veces. Una conversación en la que no quieres que nadie más escuche. Dice aquí en Juan 21, 20 al 22. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Y yo lo entiendo, tú no. O sea, teniendo una conversación íntima con el Señor, posiblemente lágrimas, una conversación en donde estaba reconociendo Jesús la falla y redimiéndolo. ¿Y qué dice Jesús? Versículo 22. Jesús le dijo: si quiero que Él quede hasta que yo vengo, ¿qué a ti? Sígueme tú.
Y de esto podemos ver como discípulos de Jesús, tú y yo, hermano, que hay algunas cosas que no entenderemos hasta que estemos con Él. ¿Fue Juan el consentido de Jesús? Jesús dice, ¿y si fue? ¿Qué a ti? Sígueme tú. Busca, aprende de Él y búscame. Busca crecer en responsabilidad, busca crecer en fe, busca crecer en intimidad conmigo y en amarme a mí y a tu prójimo. ¿Estás listo, dispuesto para ser como Juan en tu vida, hermano? Vamos a orar para que sea así y para que esta palabra se plasme en nuestro corazón y se extienda a nuestra vida. Señor, te damos gracias porque el día de hoy nos revelas la vida de Juan, nos enseñas cómo él era y nos enseñas cómo ser mejores hijos tuyos. Pedimos que nosotros podemos ser conocidos, amados de Jesús, que podemos nosotros servir de todo corazón y que esta disposición que tenía Juan y su hermano, que la podemos tener en nuestra vida también. Sé tú revelándote a nuestra vida, sé tú acercándote a nosotros conforme nosotros nos acercamos a ti. Estamos aquí, Señor, para servir, para dar nuestra vida, así como Juan lo hizo. En tu nombre lo pedimos. Amén. Varones, nos vemos la próxima semana para continuar nuestra serie Héroes de la Fe. Dios les bendice. Adiós.